Hoy nos metemos de lleno en la historia de uno de los deportes más espectaculares que existen, el voleibol. Vamos a hacer un viaje desde un gimnasio tranquilo en Massachusetts hasta los estadios más impresionantes del planeta. Agarraos, que empezamos. Pues sí, suena a broma, pero es así. El voleibol que vemos hoy, pura potencia, saltos y velocidad, en realidad nació de una idea mucho más tranquila. Crear un juego que fuera atlético, sí, pero sin el contacto físico y los golpes de otros deportes. Y aquí tenemos al cerebro de la operación, William G. Morgan. Allá por 1895, él era el director de educación física de la YMCA en Holyoke y se encontró con un pequeño problema, cuya solución acabaría cambiando la historia del deporte. Venga, vamos al lío. ¿Qué es lo que le rondaba por la cabeza a Morgan? Pues la respuesta, curiosamente, la tenía justo al lado. A ver, el baloncesto que se acababa de inventar era una pasada para la gente joven. Pero para los miembros más mayores de la IMCA, que eran sobre todo hombres de negocios, era demasiado intenso. Morgan necesitaba algo distinto, un juego que fuera entretenido y competitivo, pero sin el riesgo de acabar lesionado por un choque. Y aquí va un dato curioso. Dos de los deportes de equipo más famosos del mundo nacieron casi a la vez, prácticamente en el mismo sitio y dentro de la misma organización, la YMCA. Aquello era el Silicon Valley de la innovación deportiva, por lo que se ve. Bueno, con la idea clara en la cabeza, Morgan se puso el mono de trabajo y empezó a experimentar. Cogió un poquito de aquí, otro poquito de allá y empezó a crear algo totalmente nuevo. La verdad es que su proceso fue de pura lógica. Vio la red de tenis y pensó, perfecto, esto separa los equipos y evita el contacto. Se inspiró en el balonmano para usar las manos. Vamos, que estaba haciendo una mezcla cogiendo lo que más le gustaba de cada casa. Pero claro, faltaba lo más importante, el balón. Probó con la cámara de un balón de baloncesto, pero eso flotaba en el aire, era lentísimo. Probó con el balón de baloncesto entero y, bueno, eso era como jugar con una bola de cañón. Al final, la solución fue la más sencilla, encargar uno a medida. Y así nació el primer balón de voleibol. Al principio, el juego se llamó Mintonet y no se parecía mucho a lo que conocemos hoy. Las reglas eran súper sencillas. Podía jugar todo el que quisiera, sin límite de gente, y se le podía dar al balón las veces que hiciera falta. El objetivo era más moverse y pasarlo bien que competir a muerte. El cambio de nombre llegó en una demostración. Un profesor que estaba viendo el partido, Alfred Halstead, se fijó en lo más característico, que el balón iba y venía por el aire, voleado de un lado a otro. Así que sugirió llamarlo voleibol. Y el nombre triunfó al instante. Con un nombre que sonaba bien y unas reglas fáciles de pillar, el voleibol estaba lista para salir de aquel gimnasio y comerse el mundo. Y vaya si lo hizo, y a una velocidad de vértigo. La MSMA fue como la primera red social del voleibol. Sus directores lo llevaron por todo Estados Unidos y muy pronto cruzó a Canadá y a Asia. Luego, durante la Primera Guerra Mundial, los soldados estadounidenses lo llevaron a Europa. Fue imparable. Para que nos hagamos una idea de esta locura, en solo 20 años, el voleibol pasó de ser un experimento de gimnasio a tener unos 200.000 jugadores solo en Estados Unidos. Una auténtica barbaridad. Claro, a medida que el juego se hacía más y más popular, la gente se lo tomaba más en serio. Ya no era solo un pasatiempo, se estaba convirtiendo en una competición, y para eso hacían falta unas reglas unificadas y más pulidas. El primer gran cambio fue limitar los equipos a 6 jugadores. Esto fue clave. Dejó de ser una actividad para un montón de gente a la vez para convertirse en un deporte táctico, donde cada jugador tenía un rol y una posición. Y poco después llegó la regla de los 3 toques. Y esto sí que lo cambió todo. Obligó a los equipos a trabajar juntos, a organizarse, y de ahí nació la secuencia que es la esencia del voleibol moderno: recepción, colocación y ataque. El juego se volvió infinitamente más estratégico. Después de la Segunda Guerra Mundial, llegó el momento de poner orden a nivel global. Con la creación de la FIVB en 1947, por fin hubo un reglamento único para todo el mundo, y se abrió la puerta a las grandes competiciones internacionales que conocemos hoy. Pero el reconocimiento definitivo, la graduación con honores, llegó en 1964. Su entrada en los Juegos Olímpicos de Tokio, tanto en categoría masculina como femenina, lo consagró para siempre como uno de los grandes deportes del planeta. Y así llegamos a la era moderna. A finales del siglo XX, el voleibol se enfrentó a un nuevo desafío. No solo tenía que ser un gran deporte, sino también un gran espectáculo, sobre todo para la televisión. Y aquí es donde aparece una de las figuras más ingeniosas: el líbero. Ese jugador especialista en defensa, con una camiseta de otro color que revolucionó el juego.
El objetivo era clarísimo: conseguir defensas increíbles, que los puntos duraran más y que cada jugada fuera más emocionante. Y es que toda la evolución moderna ha ido en esa dirección, la del espectáculo. El sistema de punto por jugada hizo los partidos más cortos y dinámicos, perfectos para la tele. Y la llegada del videoarbitraje, el famoso challenge, ha añadido un extra de justicia, tecnología y, por qué no decirlo, de suspense. Es que el contraste es brutal. Si miramos de dónde viene y a dónde ha llegado, de ese grupo de señores en un gimnasio a este deporte global, con atletas de élite que vuelan por la pista y estadios a reventar, el viaje ha sido sencillamente increíble. Así que, en resumen, lo que empezó como una solución para evitar el juego brusco, se expandió por el mundo gracias a la MCA y al ejército, se hizo profesional con reglas unificadas y finalmente se transformó para enganchar a una audiencia global. Y es que la evolución del voleibol parece no tener fin. Desde aquel origen tan humilde hasta el espectáculo de hoy, siempre ha sabido adaptarse y mejorar. Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire: ¿cuál será el siguiente gran salto en la historia de este deporte fascinante?